Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Clásicos India. Dipankara Sriñana. Atisa. Instrucción sobre la entrada en el sendero del Bodhisattva sabio en la acción. Bodhisattva Dikarmika Margavatara Desana. Traducido por Upasaka Losang Gyatso. Catálogo Kotohoku del Kangyur Tedeke, número 3952, 4477. Homenaje a los maestros santos. Homenaje a los pies de los maestros gloriosos y a todas las joyas de las 10 direcciones, quienes han evitado el nacimiento en los destinos desafortunados y han llegado a tener la certeza de alcanzar los destinos más altos. Ahora, con respecto a este tema, yo deseo que todos los que naturalmente tienen la visión profunda y la sabiduría más grande, propia del linaje Mahayana, y todos aquellos que han cultivado el Mahayana en vidas pasadas, siendo personas descontentas con el hecho de experimentar el nacimiento, siendo conscientes de la muerte y con poco apego a cualquier bien externo o interno, yo deseo que ellos puedan escuchar el sendero sin error del Mahayana, de labios de un amigo espiritual virtuoso. Reflexionando, uno llega a la conclusión de que necesita contactar con alguien virtuoso. Entonces primero busca un maestro adecuado como amigo espiritual y toma el refugio. El triple, de acuerdo con el Dharma, teniendo como su objeto a todas las criaturas. Entonces, poseyendo una motivación auspiciosa, él engendra la aspiración especial de alcanzar la gran y suprema iluminación. Y así, poseído de esta motivación superior propicia, progresa sin engaño en el pensamiento de la iluminación, comprendiendo correctamente los 3 entrenamientos del recorrido del Bodhisattva. Entonces, imaginándose como un perro, un paria, un sirviente, todas las acciones de cuerpo, palabra y mente de este Bodhisattva sin doblez serán significativas día y noche, puesto que él está en el camino de la acumulación. Y así, con lo que necesita ser conocido con respecto a la moderación en la comida y con las puertas de sus sentidos bloqueadas, él ve con miedo incluso la menor transgresión y día y noche persevera en su práctica yógica. Deseando que cada respiración, inhalación y exhalación sirva de beneficio a todos los seres, él se levanta al amanecer para la meditación, ocupándose de las cuestiones usuales del cuerpo, prestándole cuidados y lavándose, de acuerdo a las diferentes circunstancias que acontecen en la ciudad o el campo. Y pensando en los infinitos seres, genera el pensamiento de la iluminación con los 4 inmensurables. Entonces, disponiendo un lugar para las representaciones de las 3 joyas, y colocando flores, perfumes, dulces y polvos ante ellas, se arrodilla y junta sus manos. Entonces, imaginando la indescriptible e inimaginable reunión de todos los cuerpos de los Budas que habitan en los mundos de las 10 direcciones, y a todas las enseñanzas del Dharma y a la sangha de los seres nobles que siguen el Mahayana, les rinde homenaje a todos y cada uno de ellos postrándose. Él está contento con las enormes ofrendas que puede hacerles, las cuales son ilimitadas, inmensurables y enormes. Y entonces, creando cabezas y lenguas para cada uno de aquellos cuerpos indescriptibles, él confiesa todas sus faltas y las de los demás. Él se regocija de sus propias virtudes y de las de los otros. Él pide al Buda Bhagavan que gire la rueda del Dharma para aquellos que no están lejos de la completa y perfecta iluminación. A todos aquellos que han abandonado las impurezas de esta vida, tras haber girado la rueda del Dharma, él les pide que no entren en el nirvana mientras exista la existencia cíclica. Él dedica todas esas raíces de virtud a la insuperable y perfecta iluminación. Él debería de recitar las palabras de forma completa para cada una de las ramas, tal como se encuentra en los sutras. Y entonces, después de haber hecho la oración de las 7 ramas, visualizando a los seres ilimitados en número, debería de recitar las palabras de refugio en las 3 joyas al menos por 3 veces. Entonces él genera el pensamiento de la iluminación, haciéndolo de forma que sea satisfactoria. Para ello él utiliza las siguientes palabras: hasta que alcance la iluminación, tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la asamblea de los nobles, que por la práctica de la generosidad y de las demás perfecciones pueda alcanzar el estado de un Buda para beneficio de todos los seres. Esto ha de repetirlo 3 veces. De este modo él ofrece su cuerpo, haciendo el voto de discurrir dentro del sendero del Mahayana, el sistema de la persona superior. Entonces, sentado en su estera con las piernas cruzadas,
habiendo aprendido las 9 ramas expuestas en el capítulo sobre el equilibrio meditativo, compuesto por el venerable maestro, el glorioso Bodhibhadra, él practica la calma mental y la visión profunda, y eliminando todos los defectos que puedan aparecer, tales como la pereza y la distracción, medita. Con los ojos entreabiertos y la respiración regulada, cuando ve cosas dentro y fuera de él, piensa: ¡qué maravilloso! Todo esto surge del espacio ilimitado no producido, gracias a la originación dependiente. Y también piensa: ¡qué maravilloso! Esta permanencia aparente es como si estuviera velada con los 8 ejemplos de la ilusión. Así es como lo entiende. Y entonces, él debería de recitar en voz alta los sutras del Mahayana, con la clase de comprensión que él pueda tener sea cual sea, para explicar el Dharma a todos los seres no iluminados, movidos por un corazón dotado de gran compasión. A la hora de la comida, él reflexiona que este cuerpo insustancial, llenado con las 36 impurezas, es finalmente destruido. Y por tanto, él busca realizar la esencia del cuerpo de la verdad de un Buda. Y cuando la comida no es nutritiva o no es placentera en modo alguno para el sentido del gusto, debería de comer con el convencimiento de que este cuerpo es sólo como una barca útil para cruzar el río de la existencia. Aprenderá la moderación en la comida a partir de las 8 ramas de la sabiduría sanadora. En la alimentación hay 3 partes. Una es de comida, otra de bebida, y una parte se deja vacía para cosas como la respiración controlada. Así se ha explicado. Uno puede dividir la comida en 4 porciones. Una parte se ofrece al maestro espiritual y a las 3 joyas. Una parte la debería de disfrutar uno. Una parte debería de ser dada a los niños y a los menesterosos. Y una parte ha de estar reservada a los animales tales como perros y cuervos. Yo mismo he enseñado esto en otra parte como una práctica concisa y también ha sido expuesto concisamente en otros lugares por otros. El primer método procede de mi explicación en la lámpara de la práctica concisa. Uno debería de realizar todas las prácticas completas tal como está prescrito. Existen prescripciones para las sesiones del amanecer y de primeras horas de la mañana, y también para las del mediodía y la tarde, y para las de primera y última hora de la noche. Para este tipo de yogi, los maestros dicen que no es necesario que lo hagan cuando se retiren y vayan a dormir. Para un yogi principiante que está en el camino de la acumulación y que desea generar las raíces de virtud adecuadas para acumular las provisiones necesarias para la iluminación, para esa persona, el permanecer con un propósito fijo día y noche, en ocasiones, presenta signos de fracaso. Pero si debido a la fuerza de las tendencias habituales se produce alguna desviación, él actúa para corregirlo rápidamente, examinándose así, durante 18 periodos, cada uno de ellos dividido en 3, suponiendo 54 veces durante las 24 horas del día. Existen muchos bodhisattvas con capacidades superiores o mediocres. Uno tiene que aprender los medios de cura a través de las instrucciones de un maestro. El sendero auspicioso explicado por los nobles y que ha sido requerido por discípulos tales como Yangyup Oe, que ha sido transitado por aquellos pertenecientes al linaje Mahayana, que pueda ser recorrido por ellos con ambos pies hacia el lugar del poder. El laico Changyup Oe suplicó esta enseñanza al venerable maestro, el bodhisattva Atisha. El monje Tsultrim Gyalwa lo editó y tradujo, que pueda ser practicado por los seguidores del Mahayana. Colofón. Esta instrucción sobre la entrada en el sendero del bodhisattva sabio en la acción fue compuesta por el maestro Sri Dipankara Ñana y fue traducido por el propio Pandita y por el traductor Tsultrim Gyalwa. Traducido al castellano por el ignorante y falto de devoción Upasaka Losang Gyatso. Editado el 28 del 12 del 2019. Narrado por Cristina Ingrid P. Gracias por escuchar.